Este cuento se llama Mónica y Agustín. Eran altas horas de la noche, cuando ya todos los niños debían estar en la cama, y sin embargo el pequeño Agustín estaba trepándose a las ramas del peral de un vecino. Cuidado ahí abajo, susurró, y se puso a arrancar peras y tirarlas a los amigos que esperaban en el piso. Cuando agarró todas las que estaban a su alcance, se tiró de un salto y se alejó corriendo y riendo con sus amigos. Estas peras no están buenas, dijo uno de los niños. Aún no están maduras. Ya lo sé, dijo Agustín. ¿Y entonces por qué las robaste? ¿Por qué no? ¿No dirías que nos hemos divertido? Sí, claro, pero ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esta fruta? Vamos a dársela a los chanchos. La pandilla en pleno se dirigió hacia la posilga, muy ufanos todos ellos al saberse tan vivos. Así era Agustín de niño. Robaba tanto a sus vecinos como a sus papás. Le mentía a sus amigos, hacía trampas en los juegos y en el colegio solía ser bastante vago. Ya de jovencito, tomó la costumbre de escaparse a ver luchas de gladiadores y carreras de cuadrigas. Su único objetivo en la vida era obtener todo lo que quería y cuanto antes mejor. Era de esperar que un niño así terminara mal, pero Agustín tenía algo muy positivo a su favor, su mamá, Mónica, que lo quería más que a nadie en el mundo. Mónica era una buena mujer y sabía que en el fondo su hijo tampoco era mala persona. Estaba convencida de que si Agustín dejaba entrar a Dios en su corazón, era capaz de llegar muy lejos. Mónica lloraba y rezaba por su hijo a todas horas. Durante años estuvo suplicándole que abandonara su mala conducta. Agustín solo se reía. Me estoy divirtiendo, mamá. Al fin y al cabo, eso es lo que importa, ¿no? Cuando Agustín se hizo más grande, decidió irse a vivir a Roma. Su padre le dijo acompañarle para vigilarlo de cerca, pero eso era lo último que él quería, de modo que cuando atracó en el puerto el barco que debía llevarle, le dijo una mentira a su mamá. Cambié de opinión, al final no me voy a Roma. Subo un momento al barco para saludar a un amigo y enseguida bajo. Pues mientras tanto iré a rezar a la iglesia, respondió Mónica. Cuando la mamá regresó al puerto, el barco había ido y su hijo se había ido con él. Cualquiera en sus circunstancias se habría dado por vencida, pero ella no. Partió hacia Roma en busca de su hijo y no encontrándolo allí, le siguió la pista hasta Milán. Al llegar a dicha ciudad descubrió que Agustín había vuelto a las andadas. El joven frecuentaba malos lugares y hacía de las suyas. Mónica, sin embargo, no se rindió. No permitiría que su hijo se le fuese de las manos. No obstante, en lugar de enfrentarse a él, se instaló en Milán y optó por llevar una vida discreta y humilde no muy lejos de él. Una vida llena de amor por los demás, pero en particular por Agustín. Poco a poco la paciencia de Mónica acabó por dar fruto. Agustín empezó a darse cuenta de la bondad que había en su madre y de la fe que colmaba su vida. Su orgulloso corazón comenzó entonces a ceder y sintió vergüenza por su pasado. Un día, mientras paseaba a solas por un jardín, reflexionando sobre su mala conducta, pensó en la clase de persona en que se había convertido y en el daño que le había hecho a los demás, pero sobre todo en el dolor que había causado a su mamá durante tanto tiempo. Se largó a llorar. En ese momento escuchó la voz de alguien que jugaba en la casa de al lado. Al principio no supo si era niño o niña, pero la voz repetía la misma cantinela una y otra vez. Tómala y lee, tómala y lee. Agustín levantó la cabeza y aguzó el oído. La letra de la canción parecía dirigirse a él. Tómala y lee, tómala y lee. Se acercó entonces a un banco donde habían dejado olvidada una Biblia. Agarró el libro, lo abrió y empezó a leer. De pronto, la luz penetró en su corazón y expulsó toda la oscuridad que albergaba en su interior. Enseguida comprendió que se trataba de la voz de Dios que deseaba enseñarle el buen camino. Agustín corrió a contárselo a su mamá, y cuando la tomó en sus brazos, ella se sintió la mujer más feliz del mundo. Por fin veía el fruto de sus plegarias y recuperaba a su hijo perdido. Todo el pesar y la inquietud que había sentido durante tantos y tan largos años se transformaron de pronto en dicha. Agustín no decepcionó a su mamá. Sirvió a Dios durante el resto de sus días y escribió maravillosos libros que aún hoy se leen, puesto que aquel niño acabó convirtiéndose en uno de los hombres más sabios y santos de la historia, tanto que hoy normalmente lo conocemos por el nombre de San Agustín. Sin embargo, él nunca olvidó que había encontrado el buen camino gracias a que su apesadumbrada madre nunca dejó de rezar y llorar por él, sin perder la esperanza de que un día se salvaría.